Hola, ¿cómo estás? Muchas personas se quejan de que sufren de zumbido en el oído y que este zumbido empeora mucho por la noche. Hoy te voy a hablar de 5 cambios que puedes hacer en tu rutina para ayudar a disminuir ese zumbido, esa percepción, esa molestia y ayudarte a dormir mejor. Te va a encantar este video, quédate hasta el final, no te lo vas a querer perder. Antes de empezar tengo que preguntarte, ¿sufres de ese zumbido en el oído? ¿Te molesta en tu día a día? ¿En qué momento sientes más esa molestia? Escríbeme aquí en los comentarios. ¿Ese zumbido empezó hace poco tiempo? Me encantará leer tu comentario. Si puedes, aprovecha ahora y deja tu me gusta en el video. Eso es muy importante para mí. Eso le muestra a YouTube que apoyas el canal, que confías en mi contenido. Y si ya conoces a alguien que sufre de zumbido en el oído y necesita esta información, aprovecha y comparte el video. Vamos juntos a ampliar esta cadena del bien. Eso es lo que quiero aquí con el canal. Cuando hablamos de zumbido en el oído, normalmente pensamos que es un problema específicamente del oído, ¿verdad? Claro que el oído está siendo muy afectado en esta condición, pero ese zumbido en el oído está relacionado con cuestiones más profundas. Está asociado a mecanismos sistémicos como el flujo sanguíneo, la inflamación de nuestro cuerpo, el propio equilibrio de sodio y potasio. Te voy a explicar esto mejor. Los electrolitos de nuestro cuerpo, la propia excitabilidad del sistema nervioso. Porque el oído está muy relacionado con esta parte, con el metabolismo de la glucosa, por increíble que parezca, y con la presión de los líquidos dentro del oído interno. Entonces vamos a entender esto de una forma más sencilla para que después podamos hablar de lo que puedes cambiar específicamente en tu rutina diaria para intentar disminuir esa percepción y dormir mejor. El oído interno es una estructura extremadamente sensible de nuestro organismo. Funciona como una red muy delicada de vasos, nervios y el propio líquido. Cualquier alteración en estos sistemas puede distorsionar la señal auditiva y generar ese zumbido. Entonces, si el flujo sanguíneo está irregular, ese nervio auditivo puede recibir menos oxígeno, lo que empeora esa sensación. Si hay inflamación, las señales nerviosas se vuelven más inestables. Si el sodio y el potasio están desequilibrados, la presión en el oído, en los líquidos del oído, puede cambiar. Si el sistema nervioso está hiperactivo, hiperexcitado, el cerebro amplifica los sonidos internos de nuestra cabeza y si la glucosa oscila mucho, hay liberación de adrenalina que aumenta la percepción del zumbido. Entonces, nada de esto ocurre solo dentro del oído. Es solo para que entiendas que no necesariamente tiene que ver solo con la estructura del oído, sino que nuestro cuerpo puede estar relacionado con ese zumbido. Antes de hablar del primer ajuste, solo quiero explicarte algo. ¿Por qué muchas personas tienen la percepción de que el zumbido en el oído empeora por la noche? No es necesariamente que vaya a empeorar por la noche. La gran cuestión es que de noche nuestro cerebro recibe menos estímulos. Hay menos conversación, menos ruido, menos luz, menos movimiento. Entonces todo se vuelve más silencioso y el cerebro empieza a escuchar más los ruidos de nuestro propio cuerpo. Entonces, cualquier desequilibrio interno, inflamación, circulación, desequilibrio de azúcar en la sangre, de minerales, se vuelve más perceptible. Por eso es que algunos cambios alimenticios que hacemos más al final del día pueden tener un mayor impacto en ese zumbido en el oído durante la noche. Así que el primer consejo que te doy, que puede ayudar bastante, es reducir el sodio en el periodo de la tarde y la noche. Este es, de lejos, el ajuste alimenticio más consistente descrito en la literatura científica cuando hablamos de zumbido en el oído en este periodo nocturno. Principalmente el zumbido que aparece o que empeora por la noche, como te estoy diciendo aquí. Y el motivo no es solo porque la presión se eleva. El problema está en el equilibrio de líquidos dentro del oído interno. El oído interno no funciona como un simple tubito, funciona como un sistema muy sensible, lleno de líquidos que necesitan estar en la proporción correcta, en el lugar adecuado y con la presión adecuada, para que el cerebro interprete esos sonidos correctamente. Entonces, cuando hay un exceso de sodio en la alimentación, especialmente al final del día, nuestro cuerpo tiende a retener más líquido y también en el oído, alterar la distribución de ese líquido en los tejidos y cambiar la presión interna en algunas regiones que son más sensibles como la del oído interno. Entonces, ese cambio, aunque sea pequeño, ya es suficiente para distorsionar la forma y las señales sonoras, y la sensación de oído tapado, a veces intensificar o desencadenar el zumbido. Entonces, lo ideal es que, durante la noche, al final de la tarde, la cena, la merienda de la tarde, la cena, la comida que haces antes de dormir debe tener la menor concentración de sodio posible. Eso no significa que tengas que comer una comida insípida o preparar la comida sin nada de sal, pero pon atención, principalmente con los alimentos ultraprocesados, ricos en sodio, con concentraciones muy altas.
Porque si ya preparas una comida normal, de las del día a día, y no tienes el salero en la mesa, la tendencia es que no consumas tanto sodio. Ahora, si tú, por ejemplo, tomas la cantidad de sodio que hay en un paquetito de maní, en un paquetito de papas fritas, en un paquetito de snacks salados, todo eso puede tener muchas veces más sodio del que deberías consumir, a veces, incluso en todo tu día. Y ni siquiera voy a entrar en el tema del ramen instantáneo, de esas pastas que tienen polvos, calditos de carne, porque eso tiene muchísimo, muchísimo sodio. Entonces, si puedes llevar una alimentación más natural por la noche, con menos ultraprocesados, probablemente tendrás un impacto muy grande en este tema del zumbido en el oído. La segunda cosa, que sin duda te va a ayudar bastante, es disminuir el consumo de bebidas alcohólicas durante la noche, ya que es un desencadenante, uno de los más mencionados por personas que sufren de zumbido en el oído por la noche. Muchas personas no sienten nada durante el día, beben una bebida alcohólica, a veces incluso un poco más, y dicen que en esos días sienten más zumbido. El motivo es que el alcohol no es solo una bebida, entre comillas, relajante, ¿verdad? Provoca una serie de cambios en el cuerpo que por la noche se hacen más evidentes. Cuando consumimos alcohol, nuestro organismo responde con vasodilatación, es decir, los vasos sanguíneos se abren más y el flujo se vuelve más potente de lo normal. Esto puede parecer inofensivo, pero esa dilatación altera el flujo de sangre en la región de la cabeza, cambia la presión en áreas muy sensibles e interfiere en la forma en que el oído interno interpreta estos estímulos. Como te dije, el oído interno es muy delicado. Cualquier cambio en la cantidad de sangre que llega allí, en la presión de los vasos desde ahí, puede producirse esa desorganización y esa sensación de amplificación del zumbido. Entonces, además de eso, sabemos que el sueño empeora cuando bebemos, el sueño se vuelve más fragmentado. Esto aumenta los microdespertares y deja el cerebro más sensible a los estímulos. Entonces, muchas personas por la noche que están en un ambiente más silencioso, el cerebro se vuelve más alerta internamente porque cualquier ruidito nos hace despertar. Y entonces, muchas personas dicen, solo noto ese zumbido cuando me acuesto, especialmente cuando bebo. Entonces, el detalle más interesante es que no necesariamente esto va a ocurrir solo con grandes dosis de bebida alcohólica. Muchas personas que beben solo una cerveza o una copa de vino ya reportan este problema. No sé si esto ya te ha pasado a ti. Si te ha pasado, escríbeme aquí abajo en los comentarios. Otra cosa muy importante de la que hablar es sobre el control de los niveles de azúcar en la sangre, especialmente por la noche. Se habla poco de esto, pero puede tener una relación directa con esta cuestión del zumbido en el oído, porque cuando consumimos mucha glucosa, muchos carbohidratos simples durante la noche, esto entra muy rápido en el torrente sanguíneo y el cuerpo lo interpreta como un estímulo, no como un descanso para nuestro cuerpo. Entonces, esos picos de glucosa por la noche pueden causar una reacción en cadena, pueden activar el sistema nervioso, pueden aumentar la liberación de adrenalina, pueden elevar el cortisol fuera del horario en que debería estar elevado, que es en el periodo de la mañana, y pueden dificultar la relajación del cerebro, es decir, el cuerpo entra en un estado de alerta interno cuando ya debería estar desacelerando. Este estado de activación afecta directamente la forma en que el cerebro puede procesar estos estímulos sensoriales, incluido el sonido. Entonces, más activado va a percibir más los estímulos. Por eso muchas personas dicen esto, ¿verdad? Que cuando consumen mucho carbohidrato, mucho dulce por la noche, un plato muy grande de pasta, también tienen más zumbido en el oído. No sé si esto ya te ha pasado o no. Recordando también que estos picos recurrentes de glucosa pueden causar un aumento de la inflamación, pueden desorganizar la microcirculación, sobrecargar los nervios sensoriales y dejar el sistema auditivo más sensible. Esto ocurre cuando los picos son más recurrentes a medio y largo plazo, cuando esto es una constante en tu alimentación diaria. El cuarto ajuste que debes intentar hacer es controlar los estimulantes ocultos. Cuando hablamos de estimulantes ocultos, estoy seguro de que piensas en el café, ¿verdad? Claro que el café es un potente estimulante, pero existen otras cosas que estimulan nuestro sistema nervioso central y que no provienen solo de la bebida, ¿no? Provienen de la acción química de estas sustancias en nuestro cerebro. Entonces, por la noche, ya te lo he dicho, que nuestro cuerpo entra en un nivel de desaceleración, el ritmo cardíaco tiende a bajar, la actividad cerebral cambia, el sistema nervioso tiene que pasar a un modo más de reposo. Pero si entran muchos estimulantes en ese periodo, ese proceso se interrumpe. Entonces, ¿qué hacen los estimulantes en el cerebro? Sustancias como la cafeína y esas otras que te mencioné actúan bloqueando la adenosina. La adenosina es un neurotransmisor responsable de inducir la sensación de cansancio, facilitar la relajación y preparar nuestro cerebro para el sueño.
Ahora bien, cuando estas sustancias estimulantes bloquean la adenosina, el cerebro permanece en estado de alerta, la estabilidad de la neurona aumenta y el estímulo sensorial se vuelve más intenso. Por eso, el zumbido se vuelve más interpretado, más perceptible por nuestro organismo. Entonces, reducir los estimulantes normalmente también ayuda bastante en este sentido. Hay otro ajuste que también puede ayudar, que es garantizar una buena ingesta de magnesio y potasio en este periodo de la noche. Estos minerales actúan en nuestro cuerpo mejorando la estabilidad eléctrica de los nervios. Los nervios son los responsables de los impulsos eléctricos, ¿verdad? Y para que estos impulsos sean organizados y silenciosos, el cuerpo necesita un equilibrio mineral. Te dije que iba a hablar de esto antes. El potasio actúa dentro de las células y el magnesio regula la entrada y salida de calcio. Entonces, juntos ayudan a mantener el nervio más calmado y más estable. Ahora, cuando estos minerales están bajos, los nervios pueden disparar con más facilidad sus señales, el umbral de excitación disminuye y las señales que deberían ser ignoradas pasan a ser más percibidas por el cuerpo, lo que incluye las internas como el zumbido. Además, sabemos que estos minerales están muy relacionados con la relajación neuromuscular, ¿verdad? El mineral está relacionado con relajar, con la inducción del sueño, que los vasos sanguíneos no permanezcan excesivamente contraídos y que el cuerpo salga del estado de alerta. Y también tiene relación con los líquidos corporales. Sabemos que el potasio principalmente está muy relacionado con el equilibrio de los líquidos del cuerpo por causa de la bomba de sodio y potasio. Entonces, garantizar una buena ingesta natural de estos nutrientes es muy interesante. Entonces, buenas fuentes de magnesio y potasio pueden ser las semillas de calabaza, puede ser un poco de chocolate negro por la noche, chocolate amargo, pueden ser otras semillas, pueden ser los cereales integrales. El potasio también proviene mucho del agua de coco, de los frijoles. Así que garantizar un buen aporte de potasio y magnesio natural durante la noche también puede ayudar de forma complementaria. Un consejo extra para ti es intentar poner en tu habitación a la hora de dormir un ruido marrón. No sé si ya has oído hablar de este término porque existe el ruido blanco, ¿verdad? El ruido blanco, que es muy conocido, pero que es un ruido más agudo, como si fuera la estática de la televisión, una interferencia de radio que se quedó sin señal. Entonces, es un ruido más agudo y no es tan interesante para quedarse dormido así. El ruido marrón normalmente es el sonido de lluvia constante, olas del mar rompiendo, un viento más grave, un ronquido bajo, un sonido uniforme más grave, frecuencia baja, más predominante. Y eso es interpretado por el cerebro como un ruido tranquilo, cómodo y menos agresivo. Con esto terminamos teniendo el efecto de enmascaramiento sonoro porque ese ruido marrón crea un sonido de fondo constante que reduce el contraste entre ese silencio absoluto y el zumbido en el oído, impide que el cerebro se enfoque en el zumbido y diluye el zumbido en el ambiente sonoro total. Entonces el zumbido no va a desaparecer, pero se vuelve menos evidente. Entonces, esto es especialmente interesante si sientes mucho ruido durante la noche. Recuerda siempre que lo ideal es que pongas un sonido agradable, por ejemplo, un ruidito de lluvia. Normalmente a la gente le gusta. Las olas rompiendo en la playa también son agradables, a un volumen relativamente bajo. Tampoco puede ser demasiado alto para que no te asuste y no puedas dormir. Entonces, hay gente que compra unos aparatos de esos, pero no es necesario, puedes buscar en aplicaciones de sonido, de música o incluso en el propio YouTube, sonidos para dormir, ruido marrón, que hay varios. Y eso puede ayudarte, al menos, a conciliar el sueño y evitar que te despiertes más durante la noche por esos zumbidos. No sé si ya lo has probado, si te gusta eso, si sueles utilizarlo. Cuéntame aquí abajo en los comentarios. Dime cuál de estas cosas vas a poner en práctica hoy mismo. Me encantará ver tu comentario. Recuerda dejar un like en el video, eso me ayuda mucho, y compártelo con quien le vaya a gustar, con quien lo necesite. Vamos a ampliar esta cadena del bien, eso es lo que quiero con el canal. Hasta la próxima, chao.